Vale, creo que está empezado ya. Bueno, buenas tardes a todos los que os estáis conectando. Vamos a dar unos minutitos de margen para que vaya entrando el resto de los asistentes y sobre las 6:05 ya empezamos. Empezará Luis Aguado haciendo una pequeña introducción que amablemente nos ha cedido este marco para el seminario y luego ya comenzaríamos con el webinar. Vale, bueno, pues ya 6:05, esos minutitos de margen, digamos que ya han pasado y sin más dilación, pues le cedo la palabra a Luis. Vale, gracias, Cresman. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Hemos estado esperando un poquito más a ver si se unía más gente porque vemos que hay 57 asistentes al webinar y había como 130 personas registradas. Entonces, no sé, bueno, me imagino que os irán conectando o hay gente que se apunta y no ha podido conectarse. En cualquier caso, bueno, yo soy Luis Aguado, el secretario técnico del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, y muy brevemente solo tomo la palabra para deciros que hemos abierto desde el colegio, desde la Secretaría Técnica del Colegio, junto con la Comisión del Libre Ejercicio, que preside Gregorio Núñez, hemos abierto esta nueva vía de comunicación con los colegiados, con los libre ejercientes, para ofrecer pues, seminarios web que creemos que pueden ser interesantes pues, para todos los colegiados, para los libre ejercientes, para el desarrollo de la profesión. Esto, aparte de que la comunicación de estos webinarios que se van a ir ofreciendo a lo largo de este año, intentaremos que sean el mayor número posible, os llega por el mailing habitual que hace el colegio a todos los ejercientes y colegiados. Y hemos abierto en la página web del colegio, en telecos.zone, en la parte de la sección de libre ejercicio, hemos abierto ahí un botón, una opción que se llama Seminarios Profesionales para el Desarrollo del Libre Ejercicio, donde podéis acceder a los seminarios que se van ofreciendo, con la información de los seminarios que se van a ofrecer y bueno, y un poco para que sepáis que está esto disponible en la página web para hacer acceso de todos vosotros. No, nada más quería comentaros esto. Lo importante ya, bueno, empezamos
esta nueva, digamos, este nuevo canal con este seminario que nos va a impartir Fagor Electrónica, ¿vale? Y nos lo van a impartir por Daniel Pérez y Kerman Calleja, que los tenéis ahí en pantalla. Y bueno, pues nada más, el seminario creo que es muy interesante para nosotros, el tema de las ICTs, ¿vale? Que es RF Overlay. Y bueno, sin más, ya les dejo a ellos, que son los que saben de esto, los que van a ofrecer el seminario, y solo espero que sea de vuestro interés y que los siguientes que hagamos también sean de interés de todos para el desarrollo de vuestra profesión. Así que sin más, cedo la palabra a Daniel o Kerman, no sé, el que quieran. Muchas gracias, Luis. Bueno, y muchas gracias a ellos también, antes de nada, perdón, y muchas gracias por ofrecernos este seminario, la verdad es que yo creo que es interesante. Así que nada, adelante. Gracias, Luis. Bueno, antes de nada presentarnos, que ya nos ha hecho una pequeña entradilla Luis. Yo soy Kerman Calleja, el responsable comercial nacional en Fagor Electrónica, y conmigo está Daniel Pérez, que es el técnico de Masday y concretamente jefe de producto de la solución que vamos a presentar hoy, que es la distribución de RF sobre fibra óptica. Al hilo de lo que ha comentado Luis, va a ser, digamos, la primera de varias colaboraciones, presentaciones o webinars que vamos a impartir junto con el COI. Y sí que os puedo adelantar que la próxima que impartiremos, pues será en un par de meses aproximadamente, versará sobre la tecnología GPON, para que estéis ya un poco sobre aviso. Bueno, para los que no nos conozcáis, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es Fagor Electrónica. No se ve, o sea, tú lo estás pasando ahí, pero creo que solo se ve la... Un segundito. No, ahora sí. Así sí, ¿eh? Pero se ve la pantalla. Te enseño si quieres. Sí, pues te esperas. Así mejor, yo creo. Sí. Ahora se Bueno, ve. Fagor Electrónica se fundó en el año 66. Somos una empresa que la sede está en Mondragón, en el País Vasco, y actualmente pues somos en la planta de Mondragón 241 empleados y 522 en lo que es el grupo Fagor Electrónica. Tenemos 7 plantas por todo el mundo. Aquí podéis ver un poco pues, tanto lo que serían plantas productivas y las filiales comerciales, ¿no? Pues, como os digo, la central está en Mondragón, luego tenemos en Santander, en Tailandia, en Colombia, Chile, México y Turquía. Y filiales comerciales pues, en Alemania, en Hong Kong, Shanghái, en distintos puntos de Asia y también en Norteamérica y Latinoamérica. Allí veis un poquito pues la distribución geográfica de lo que os acabo de mencionar, lo que serían las fábricas, y en la siguiente diapositiva la red de ventas, ¿no? Entonces, Fagor Electrónica, tocamos muchos palos y uno de los negocios, digamos, es el de tratamiento de señal, que es el negocio que nos ha traído hasta esta formación, y empezamos haciendo sintonizadores de televisión bueno, pues a través de la ICT hemos ido ampliando catálogo y tecnologías, y en ese ampliar pues nos gusta estar cerca del ingeniero para colaborar y dotar al usuario de nuevas tecnologías, nuevas soluciones que pueden facilitar la labor en proyectos concretos desde el punto de vista económico, tecnológico y otros. Y bueno, ya sin más dilación, sí que vamos a pasar a lo importante, al grueso de la formación que os impartirá Daniel Pérez. Sí que me gustaría decir, pues se os habrá abierto al entrar en la plataforma una pequeña ventana que tiene habilitada una opción de chat. Si tuvierais cualquier duda, pregunta, la escribís por el chat, por favor, y yo iré respondiendo en la medida de lo posible.
Las que se pudieran quedar en el tintero, pues como quedarán reflejadas allí, ya las iremos contestando, y algunas otras, pues que puedan ser de interés general, pues pararemos un poco la presentación o al final las resaltaremos y las responderemos entre Dani y yo. Vale, pues muchas gracias, Germán. Como ha dicho, yo os voy a explicar lo que es la tecnología RF sobre fibra o RF Overlay. Y os he preparado, pues en este índice, como podéis ver, primero explicaré un poco por encima qué es la tecnología, aspectos teóricos, luego las ventajas que tiene respecto a la transmisión tradicional, unos conceptos que considero importantes de la RF sobre fibra y luego el cálculo de presupuesto óptico, que es el único cálculo que hay que hacer a la hora de trabajar con este tipo de tecnologías. Y luego el grueso de la presentación, primero haremos una especie de ejercicio práctico en el que iremos viendo cómo se diseña una distribución de RF sobre fibra con un ejemplo real y luego os mostraré varios ejemplos para que veáis las posibilidades. Y a lo largo de los ejemplos pues iré mencionando el equipamiento que tenemos en Fagor disponible para distribuir RF sobre fibra. Bueno, pues ¿qué es la tecnología de RF sobre fibra? Pues consiste en la distribución de la señal de RF a través de los cables de fibra óptica. Como podéis ver, es una topología árbol-rama en el que tendremos un transmisor óptico, luego una red de distribución en fibra con uno o varios splitters y terminaremos en un receptor óptico. La máxima distancia de transmisión entre un transmisor y un receptor teórica es de 20 kilómetros. Como podéis observar, pues es más que suficiente para nuestros requisitos. Y una de las ventajas que siempre destacamos, que luego os comentaré otras ventajas, como podéis ver, no hay ningún elemento activo en la distribución, como podríamos tener amplificadores de distribución en la distribución tradicional. Si nos ponemos a hablar más sobre las ventajas de RF sobre fibra, pues la primera, como ya he dicho, es que posibilita distribuir en largas distancias, ya que la atenuación de la fibra es mínima, es 0,4 dB por kilómetro. Luego veremos a la hora de calcular la atenuación, cómo es la atenuación en fibra es de los elementos menos importantes, ya que es, como digo, mínima. Otro aspecto favorable es que tenemos inmunidad a las interferencias electromagnéticas. Si tuviésemos una distribución en un ambiente pues, con equipos que estén introduciendo interferencias, nos podría perjudicar la señal en los cables coaxiales y no así en la fibra óptica. Otra ventaja es que la respuesta de frecuencia es plana en toda la banda. Esto quiere decir que no vamos a tener más atenuación en las frecuencias altas y no vamos a tener, por lo tanto, que compensar la pendiente con amplificadores de línea. Como he dicho, tenemos seguridad contra la interferencia de señales, flexibilidad y ligereza para facilitar el despliegue, ya que los cables de fibra óptica pesan bastante menos que los cables tradicionales coaxiales. Tenemos un bajo mantenimiento, ya que, como he dicho, no hay elementos activos, por lo que la fibra óptica tiende a aguantar más en el tiempo, a no degradarse. Entonces, el instalador lo monta la solución y luego, en caso de fallar algún equipo, sería o en la transmisión o en la recepción. Esta ventaja es, comentábamos que es más económica. El cable de fibra óptica es más económico que el cable coaxial. Cuando hicimos esta presentación, pues ya fue hace un tiempo, cuando teníamos los problemas del cobre, que actualmente no sé si se siguen manteniendo, la verdad, pero es una ventaja, que es más al metro es más económico. Y también, como he dicho, no necesitamos amplificadores de banda ancha ni amplificadores de pendiente, por lo que toda la distribución es bastante más económica. Y luego podría ser un factor diferenciador el ofrecer la distribución en fibra óptica, que igual la tecnología ya no es tan novedosa, pero sí que va en aumento y es un punto a destacar. Conceptos de la RF sobre fibra. Al trabajar con RF Overlay vamos a empezar a trabajar con longitudes de onda en vez de con frecuencias, como hacíamos con la distribución tradicional. En este caso, la fibra óptica va a trabajar en 1310 nanómetros como norma general y en 1550 nanómetros si en la misma fibra convive la señal de RF con la señal GPON.
ya que GPON transmite en 1490 y en 1310. La potencia óptica, la potencia de la señal se va a medir en dBms. En este caso, por ejemplo, podríamos tener un transmisor de 10 dBm, una atenuación de 15 y luego, el rango del receptor, pues si fuese entre -7 y +2, por ejemplo. Pues aquí tendríamos una potencia en el receptor de -5 dBm, por lo que estaríamos dentro del rango. Y luego otro aspecto muy importante que veremos en los ejemplos es que tenemos control automático de ganancia. Esto quiere decir que vamos a tener la misma señal cuando volvamos a convertir la señal a RF, va a tener la misma potencia si al transmisor le ha llegado una señal óptica de -7 dB o una señal óptica de 0 dB, lo que nos va a dar mucha más flexibilidad a la hora de hacer la red. Como os comentaba al principio, un aspecto novedoso que vamos a tener que tener en cuenta es que hay que calcular el presupuesto óptico, en este caso, o la atenuación del sistema. Para calcular la atenuación del sistema tenemos varios elementos. El primero es el cable de fibra óptica. Como podéis ver en la tabla, la atenuación es mínima, 0,4 dB en 1310 y 0,3 dB por kilómetro en 1550 nanómetros. En los conectores sí vamos a tener que tenerlos en cuenta. Si la fibra óptica tiene empalmes o fusiones, las pérdidas también serán mínimas, de 0,1, 0,2 dB. Pero si el empalme es mecánico, vamos a tener 0,5 dB. Y si tenemos conectores tradicionales de los propios equipos, entre 0,3 y 0,5. Y luego la mayor parte de la pérdida o de la atenuación va a estar dada por el splitter. En este caso, pues como podéis ver ahí en el texto, en la diapositiva, cuantas más salidas tenga el splitter, mayor va a ser la atenuación. No os preocupéis que ahora va a quedar todo bastante más claro con este ejemplo que vamos a ver. Como podéis ver aquí, pues tenemos un caso práctico. En este caso tenemos 3 bloques de viviendas. El primer bloque tiene 21 viviendas, el segundo bloque 18 y el tercer bloque 12. Pues vamos a distribuir una señal de televisión cumpliendo con la normativa ICT2. Entonces, lo primero que tenemos, en este caso, es la cabecera RF, en la que tendríamos pues, la primera bajante con un satélite y la segunda bajante con el segundo satélite. Entonces, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta en nuestro esquema es un transmisor óptico, que nos va a convertir la señal coaxial tradicional de la cabecera a fibra. Para eso, en este caso, en Fagor tenemos 2 gamas de transmisores. La primera que llamamos la gama Compact, que es esta que veis en pantalla, que está diseñada para ICT2, en un formato mucho más compacto, el precio y el tamaño más reducido, pero aún así sigue siendo una solución robusta y competitiva. Aquí podéis ver una tabla de características en las que podemos ver que la potencia óptica de salida es de 10 dBm. En este caso, nosotros solo ofrecemos transmisores con 10 dBm porque en vez de tener un transmisor de 10 y otro de 6 y otro de 3, pensamos que es mejor unificar toda la gama en un solo transmisor de mayor potencia y atenuar si fuese necesario. En longitud de onda, como he dicho, como este transmisor es compacto y está pensado para ICT2, es en 1310 nanómetros. Y luego el rango de frecuencia, pues el de la ICT, desde 47 MHz hasta 2150. El nivel de entrada de RF es de 80 más menos 5 dB microvoltio y el nivel de entrada de satélite de 75 más menos 5. Una vez que tenemos la señal pasada a fibra, el siguiente aspecto es colocar un splitter para poder distribuir la fibra a todas las viviendas. En este caso, podemos ver la gama de splitters, una de las gamas de splitters de Fagor, que son los OSP, que tenemos por una parte el splitter y por otra parte el registro secundario donde iría colocado. En este caso tenemos 21 viviendas, por lo que tendríamos que colocar un splitter de 32 salidas. Es importante saber que las salidas del splitter no hace falta conectarlas. Si tenemos un splitter de 32, vamos a usar las 21 y no pasa nada por dejar las demás sueltas. Una vez que tenemos colocado el splitter y llegamos con la fibra hasta la vivienda, tenemos que colocar el receptor. Para saber qué receptor podemos usar, primero tenemos que conocer la atenuación del sistema. Como podéis ver en los cálculos que hay en pantalla, por una parte tenemos la atenuación del cable, tenemos 4 conectores de 0,3 dB cada uno, un splitter de 32 salidas que pierde 17 dB, en total unos 18,5 dB. Como veis, no hemos sumado las pérdidas del cable de fibra, porque aquí podéis ver dibujado que son 45 metros, 12 metros, 6 metros. No tiene sentido sumar
esos decimales. Como tenemos un transmisor que transmite en 10 dBm y una atenuación del sistema de 18 dB, pues en total tendríamos en recepción menos 8,5 dBm. Debemos colocar un receptor que acepte ese nivel de señal. Aquí tenemos dos soluciones. Se podrían pensar. Por una parte tenemos los transmisores alimentados, los receptores alimentados, perdón, y los receptores pasivos. En favor, abogamos por los receptores alimentados, ya que tienen control automático de ganancia, una potencia de salida controlada y son fáciles de utilizar. Los transmisores pasivos, que a simple vista podrían parecer una ventaja porque no tienen que ir conectados a la corriente, tienen un límite de usuarios muy bajo, una potencia de salida también muy baja y una complejidad, cuando decimos complejidad nos referimos en el cálculo, porque al no tener control automático de ganancia, en cada una de las viviendas tendríamos una señal diferente. En este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, tendríamos unos 60 dB teniendo en cuenta que hemos entrado con 80 al transmisor, en el receptor tendríamos unos 60 dB, que después de pasar por el PAO o por el splitter de coaxial, nos quedaría una potencia demasiado baja para cumplir con la ICT. Por eso en este caso colocamos un transmisor alimentado. Como podéis ver en las características, el rango es de -7 a +2 dentro del control automático de ganancia y -10 a +3 fuera del control automático de ganancia. Esto quiere decir que mientras estemos en el rango del control automático de ganancia, vamos a tener controlado el nivel de señal eléctrico. Cuando nos salgamos del rango, el transmisor no es que deje de funcionar, es que empieza a tener pérdidas en la señal coaxial. Un cálculo rápido que se puede hacer es que por cada dB que nos salgamos del rango, perdemos 2 en coaxial. Y en este caso nosotros marcamos -10 de máximo porque en cuanto pasemos de ese rango empezamos a degradar el MER. O sea, estos son los valores en los que no se degrada. Como veis, la longitud de onda que recibe es de 1200 a 1600, por lo que acepta la transmisión de 1310 que tenemos en el transmisor. El rango de frecuencia es válido y el nivel de salida en RF es superior a 80 dB. ¿Esto qué quiere decir? Que si hemos atacado al transmisor en este caso con 75 dB en RF, tendremos 80. Si hemos atacado con 75, pues tendremos 85. Más o menos una ganancia de 5 dB. Esto luego todo lo veremos al final en una demo práctica. Una vez que tenemos solucionado el primer bloque de viviendas, tenemos que llevar la señal al segundo bloque. En este caso son 18 viviendas. Como en el splitter de 32 nos quedaban 11 salidas sin utilizar, podemos utilizar una de esas salidas para llevar un cable de fibra hasta el siguiente bloque de viviendas. En este caso, si utilizásemos otro splitter de 32, enlazado directamente al primer splitter, tendríamos, en vez de -8 dB de señal, -20 creo, más o menos, lo que estaríamos saliendo fuera del rango del receptor. Para eso lo que nosotros proponemos es utilizar un repetidor. Un repetidor consiste en recibir la señal de fibra con un receptor acoaxial y volver a pasar la fibra con un transmisor. De esta manera, a la salida del transmisor tendríamos la misma señal que teníamos a la salida de la cabecera. Ponemos un splitter de 32 y repetimos el mismo concepto que hemos utilizado con el bloque 3. Para el último bloque necesitamos sacar, podríamos haber utilizado 12 cables de fibra óptica que saliesen del splitter de 32 salidas del bloque 2, pero eso tendríamos que haber llevado 12 cables desde un edificio a otro. En lugar de eso podemos llevar una sola fibra y volver a poner un repetidor. En este caso, como solo tenemos 12 viviendas, ponemos un splitter de 16. Si hacemos el cálculo óptico, veremos que en vez de tener una señal de -8 dBm, tendríamos una señal de -6 o -5, que sería diferente en el bloque 1 que en el bloque 2 y en el bloque 3. Pero como el receptor óptico tiene control automático de ganancia, nosotros tendríamos la misma señal en coaxial. En este caso, pues 80 a 85 dB microvoltio. Una de las preguntas que nos suelen hacer es que, como tenemos doble bajante de ICT,
tendríamos que colocar doble receptor óptico en las viviendas. La solución que nosotros hemos dado es, igual que colocamos solo un PAU y utilizamos una de las dos señales, según qué bajante querramos dar a la vivienda, podemos colocar solo un receptor óptico y conectar a ese receptor óptico solo una de las bajantes. En el caso de que el usuario quisiese disfrutar de la otra bajante, habría que cambiar el receptor óptico en vez del PAU. Bueno, a continuación podemos ver otro caso práctico, en este caso un poco más teórico, en el que podemos ver una serie de elementos de marca Fagor. Tendríamos una cabecera con una Evo Pro y un IFA 3000 para la segunda bajante. En este caso tendríamos otra vez dos transmisores, uno para cada bajante, y luego podríamos distribuir la señal en lugar de, como en el ejemplo anterior, que hemos distribuido directamente a cada vivienda, podríamos distribuir, por ejemplo, a cada piso. Luego veremos ejemplos más concretos. Pero en este caso colocaríamos un splitter de X salidas y llevaríamos fibra óptica hasta el piso N. En el piso N colocaríamos un receptor y tendríamos la señal en coaxial. Y luego esa señal podemos seguir trabajándola como hacíamos tradicionalmente. De la misma manera que llevamos la señal hasta un piso, podríamos llevarla directamente hasta un portal. En el portal colocar un amplificador de línea y distribuir en todo el edificio en coaxial de la manera tradicional, pero llevando la señal desde un edificio a otro con fibra. Para este tipo de proyectos más complejos o más especiales, como podríamos llamarlo, tenemos la otra gama de transmisores. Estos transmisores ópticos vienen en formato rack. Tenemos dos longitudes de onda, uno de 10 dBm y otro de 6. El de 10 dBm también transmite satélite y el de 6 dBm está pensado para trabajar junto con GPON, por lo que solo transmite en RF. Como podéis ver, el rango de entrada es más elevado. En vez de 80 más menos 5 tenemos 80 más menos 10 y tienen varias características, como por ejemplo fuente de alimentación redundante, se pueden controlar a través de un navegador web. Es un equipo más profesional pensado en no tanto en ir al coste, sino en dar una solución más robusta. Al mismo tiempo también tenemos otras gamas de splitters. En lugar de los splitters básicos que se colocan en registros secundarios, pues tendríamos, por ejemplo, splitters en formato rack, desde 8 hasta 64 salidas, y splitters en formato pared, que van colocados sobre la pared, de 8 y de 16 salidas. Ambos splitters soportan tanto 1310 como 1550 nanómetros. Aquí podéis ver otro caso práctico. En este caso tenemos dos torres de viviendas y luego varios portales entre medio. En la solución original en coaxial se proponían dos cabeceras y desde cada cabecera en coaxial se llevaba la señal a los portales más cercanos. En este caso, al utilizar fibra óptica, podemos tener solo una cabecera. En este caso hemos puesto un transmisor de formato rack para dar servicio a este gran número de viviendas. Y luego hemos llevado la fibra óptica hasta el edificio en el caso de los edificios pequeños o hasta medio edificio en el caso de las torres, simulando un poco cómo estaba el esquema original hecho en coaxial, que tenía la red troncal hasta estos puntos y luego la red de distribución. De esta forma podemos llevar la señal en fibra hasta donde nosotros queramos y luego pasar a coaxial y seguir transmitiendo y seguir distribuyendo como hacíamos tradicionalmente. A continuación vamos a hacer una serie de ejemplos de obras presupuestadas con material Fagor, en el que vamos a ver la solución que hemos dado y cómo varía depende de la obra, por ejemplo. En este caso, pues tenemos una distribución parecida al ejemplo práctico que hemos visto. En este caso podemos ver que son 48 viviendas, por lo que hemos colocado en cabecera directamente un splitter de 64 salidas y hemos llevado la fibra hasta cada vivienda. Aquí podéis ver el mismo esquema del receptor con el PAU, en el que cambiamos en caso de querer la segunda bajante.
aquí tenemos dos obras bastante similares, pero con diferencias. En la primera tenemos una cabecera con RF y satélites y una cabecera de STTs que hemos pasado a fibra, y como teníamos que llevar la fibra a 3 edificios diferentes, primero hemos spliteado la fibra con un splitter de 8 para que aunque nos sobren salidas, hemos llevado una fibra a cada edificio y en el edificio hemos colocado, como veis aquí, el repetidor de fibra óptica que os comentaba en el ejemplo. Y después de ese repetidor, pues hemos sacado con un splitter de 32 salidas la fibra hasta cada vivienda. Y luego, una vez llegada a la vivienda, como podéis ver aquí, se utiliza un repartidor de 4 salidas para llevar a las diferentes tomas. En el ejemplo de la derecha, en lugar de tener un transmisor, repartir la señal en 3 y luego tener un repetidor en cada bloque, como la cabecera está en uno de los bloques, pues a ese bloque directamente transmitimos con un splitter. Y luego de las salidas del splitter colocamos 2 repetidores para dar servicio al resto de viviendas. En este caso, como era una ICT, pues volvemos a tener lo del sistema del receptor con el PAU. En este otro ejemplo tenemos una cabecera de la que tenemos que llevar fibra óptica a varios bloques de viviendas. Y en estos bloques de viviendas se ha decidido llevar fibra solo hasta el piso. Por ejemplo, en este primer bloque, como podéis ver, que hay 3 viviendas por planta, lo que se hace es colocar un splitter de 8 salidas y otro splitter de 8 salidas enlazado. De esta manera tenemos servicio a estos 8 receptores, bueno, estos 6 receptores, perdón, y una vez que hemos pasado a coaxial, distribuimos la señal a las 3 viviendas de la planta. Y en los siguientes bloques lo hemos hecho de manera similar, pero por ejemplo en este que está aquí, que está redondeado, podemos ver que solo teníamos pues dos viviendas en lugar de 3. Como podéis ver, lo que nosotros queremos enseñar o deciros es que al final con la fibra tenemos varias formas de distribuir. No estamos atados a una sola. Al final el ingeniero es el que tiene que decidir. En este caso tenemos un bloque de 10 alturas con un montón de viviendas en cada bloque, en cada altura, perdón. En este caso llevamos una señal de fibra óptica a cada bloque, una señal de fibra óptica a cada piso. En el piso colocamos el repetidor que os había comentado antes y luego del repetidor sacamos un splitter y de ese splitter damos servicio a cada una de las viviendas que hay en la planta. Y por último, pues otro ejemplo en el que llevamos la fibra óptica desde una cabecera que la separamos en 8 a 4 edificios en los que ponemos un repetidor para transmitir en ese edificio en fibra óptica. Y bueno, ahora habíamos preparado una demostración para que veáis cómo funciona, para que entendáis un poco mejor cómo funciona el concepto de convertir a fibra y luego volver a convertir a RF. En este caso, hemos preparado un modulador digital, tenemos un HTT103. Bueno, no sé si podéis ver la cámara de mi compañero Kerman. Entonces, en esta primera parte podemos ver cómo el modulador está conectado directamente a un medidor de campo y no sé si se va a poder ver, pero en el medidor de campo podemos ver que tenemos 84 dB microvoltio de señal y 35-36 dB de MER. Entonces, cogemos esa señal, la pasamos a fibra, en este caso utilizando un transmisor, un ROD310. Luego hemos conectado un splitter de 16 salidas y una de las salidas le hemos puesto el receptor. Cuando conectamos el medidor de campo al receptor, lo conectamos bien. Podemos ver que tenemos 88 dB microvoltio y seguimos teniendo un MER de 35 dB. Si quiere. Ahí está. Tenemos problemas con el conector.
Entonces, aquí la idea es que teníamos una señal en coaxial y la queremos distribuir. La pasamos a fibra y luego en fibra podemos llevarla a donde nosotros queramos y vamos a tener la misma señal que teníamos antes, sin ningún tipo de degradación. Vamos a tener una pequeña ganancia en RF y un poco más de ganancia en satélite para compensar las pérdidas que pudiese haber luego en coaxial, pero como veis, el MER no se degrada. Y bueno, esto ha sido un poco todo. Supongo que no sé si tendréis alguna pregunta. Nosotros hemos preparado aquí algunas preguntas que nos han hecho en algunos otros seminarios. Por ejemplo, algún instalador nos ha preguntado sobre conectar directamente un transmisor a un receptor y así poder llevar una señal coaxial varios kilómetros directamente. Y la respuesta es que con nuestros transmisores no se puede hacer porque nuestros transmisores son de 10 dB de potencia y los receptores aceptan desde -2. Entonces, sí o sí hay que conectar o un atenuador óptico o un splitter. Luego otra pregunta también muy común es ¿qué pasa con la banda de retorno en ICT2? Porque como habréis podido ver en las especificaciones técnicas, los transmisores ópticos no tienen banda de retorno. La ICT2 lo que dice es que en caso de tener banda de retorno tiene que estar entre 5 y 65 MHz, pero no obliga a que haya una banda de retorno. Y luego, por supuesto, preguntas sobre si damos soporte en el diseño de la solución. Los esquemas que habéis podido ver hasta ahora son todos hechos en Fagor y proporcionados al instalador que lo necesita o al ingeniero que está presupuestando la obra. Ahora, bueno, importante lo que resaltaba Dani, no hay un caso tipo, no es siempre que se tenga que hacer o la mejor solución el RF sobre fibra, pero es una herramienta más para el ingeniero, una herramienta más para el instalador, una alternativa. Hay casos en los que pueda ser muy claro en el que esta solución sea mejor que el tradicional de coaxial, por ejemplo, una urbanización con 40 chalets que tiene una caseta de telecom y la distancia entre la caseta y el último chalet pues son 200 metros, ¿no? Pues en ese caso es como muy claro porque nos vamos a ahorrar cantidad de amplificadores de línea. Además de tener una mejor respuesta de señal, que es que económicamente también para el usuario es una mejor solución. Pero lo que sí podemos hacer es siempre hacer el estudio y luego valorar ese equilibrio entre tecnología y economía, ¿no? Para dar siempre pues, la mejor opción. En ese caso, siempre vamos a estar desde Fagor dispuestos a asesorar, a colaborar en lo que sea menester. No tengáis miedo en contactarnos a cualquiera de nosotros dos o también pues, el comercial que podáis tener más cercano en vuestra área. Recordaros que no sé si es que sois tímidos o no o no nos habéis podido escuchar, en la herramienta del webinar debe apareceros una pequeña ventana en la cual hay una opción de chat. Sería esa la vía para poder hacer las preguntas que podéis tener ahora o que queráis que aclaremos algo más. O sea, sentiros libres de hacerlo. Perdona que te interrumpa, pero estoy viendo que aparte del chat hay una pestaña que se llama preguntas, que no manejamos mucho esta herramienta. Y en la pestaña de preguntas yo estoy viendo bastantes preguntas. Disculpad, esa no me salía a mí. Entonces, vamos a ver. Pues vamos a ir ahora respondiéndolas. Preguntáis primero si es necesario poner 2 receptores en el PAU o solo uno. No, con poner uno ya sería suficiente, porque al final cuando nosotros conectamos, cuando en una obra tradicional de ICT, cuando ponemos un PAU, llevamos las 2 bajantes, pero solo se puede utilizar una de las 2 a la vez. Una de las entradas del PAU es ciega. En este caso, al poner un solo receptor, podemos conectar una fibra al receptor y la otra dejarla sin conectar con el tapón correspondiente del cable. Y en el caso de que quisiésemos usar la siguiente bajante, solo habría que cambiar la fibra que está conectada al receptor.
Sí, Más preguntas. Preguntan cuántas instalaciones están en marcha actualmente. No sé. No podría deciros un número. No sé, sí que os puedo decir así de memoria. En Burgos hicimos una reconversión era una ICT de 9 torres de 9 portales con 2 cabeceras. El primero era coaxial, se pasó a un sistema híbrido. No se lleva la fibra hasta cada vivienda, pero sí hasta cada edificio. En provincias de Alicante y Barcelona, Alicante y Albacete, en ambas provincias hay muchos casos, sobre todo urbanizaciones, en esos casos sí que urbanizaciones. Ahora mismo también se está en la ciudad de Benidorm, hay varios casos, torres altas con muchas plantas y bastantes viviendas, en las cuales hemos hecho también un caso híbrido. En Andalucía también, tanto Sevilla, Málaga, en Mallorca, en Villas también lo hemos hecho, que allí no son urbanizaciones de chalets, pero sí son pues villas de, bueno, pues de estas de 10 millones, que ya nos gustaría tener alguna de ellas, y tienen la caseta de recepción de captación de la televisión, pues como a 200 metros, 300 metros del hogar, porque es una finca grande y se distribuye también utilizando esta tecnología. El número no os puedo decir, no sé, 20, 30, y sí que os puedo decir que cada vez son más los casos, sobre todo tanto de estudio que luego ya se ejecutan. Es algo que se ha ido popularizando, por así decirlo, en el último, pues de la pandemia para esta fecha. Y la ICT2 lo que sí que dice es, que al principio siempre se creía, no, es que obliga al coaxial. No, la ICT2 marca unos mínimos y sí que dice que tiene que ser pues, al menos tan bueno como el coaxial, lo que es la troncal. Dentro de la vivienda sí obliga a que sea en coaxial, pero si no, está abierta a otro tipo de tecnología. Tenemos, por ir, están saliendo bastantes preguntas, perdón por cortarte. No. Pregunta uno, si en una ICT2 tendríamos 2 distribuciones, una de fibra para los operadores de telecomunicaciones y otra para lo que estáis presentando, la señal RF por fibra, ¿podríamos tener una sola distribución de fibra para las 2 señales? Yo entiendo esto como Japón, pero no sé si... Sí, siendo... si no lo pasamos a Japón, no, porque esta tecnología, la de RF sobre fibra, te permite solo mandar la televisión, la señal de RF en la fibra. Si ya utilizamos GPON con el amplificador EFA para que tenga la multiplexación por longitud de onda, ahí sí vamos a poder mandar distinta información a través de una única fibra. Pero sería tecnología algo diferente, ¿eh? Ahí estaríamos hablando de GPON, que es algo que sí que vamos a tratar en un próximo seminario. Luego otro me pregunta si el margen de potencia óptica entrada del receptor mantiene la salida de RF constante en 85 dB siempre y cuando estés dentro del rango del rango del receptor, la salida en RF va a ser constante, a no ser que cambie la entrada del transmisor. O sea, la salida del receptor óptico va a ser equivalente a la entrada del transmisor óptico. Es como si no tuvieses la fibra. Si subes la señal, te sube en recepción. Pero si en fibra se atenúa más o menos, se va a mantener estable. Y luego preguntan si la presentación va a estar colgada en la web del COIT. Esto no sé si Luis nos puede decir. Pero sí, nosotros por la facilitamos, no hay ningún inconveniente. Vale. Alguno pregunta por activar los micrófonos. ¿Que ¿Por qué no activamos? Porque, bueno, hay 70 asistentes, pero si alguno necesita decir algo, que me diga y se lo activo. Y lo oímos sin problemas. Sí, era un poco por gestionar las preguntas, porque
por suerte no somos pocos y claro, pues aquí saber cuándo habla uno, cuándo habla el otro, creemos que podría ser un poco caos. Me preguntan si tenemos solución para distribuir con fibra tipo multiswitches, todas las probabilidades de la vivienda. No, nosotros no tenemos, bueno, sí que tenemos unos multiswitches ópticos, aunque no los solemos utilizar para este tipo de soluciones. Sobre todo se suele utilizar el tema de los multiswitches, además en costa. Hemos utilizado y hemos hecho instalaciones de este tipo, no en España, pero sí fuera. Y sí que tendríamos equipos de multiswitches ópticos. No los hemos mencionado aquí porque nos hemos centrado un poquito más en la IGT2, en lo que es la troncal, más que en los aparatos de cabecera, pero también podríamos dotar de ese tipo de solución si fuera necesario. No sé quién ha podido hacer esa pregunta, pero no tiene más que contactar con nosotros y lo mismo, pues asesoramos también con esto, facilitamos información de los equipos que podamos tener con salidas ópticas, en este caso los multiswitches. A ver, yo estoy contestando también escribiendo en las respuestas, en las preguntas, que no sé si lo podéis ver o no. Pero bueno, me pregunta uno si sale más barato llegar con fibra hasta cada vivienda o llegar hasta el portal y el resto en cable coaxial. Yo he puesto que habría que ver el proyecto, hacer el presupuesto y compararlo. Y a raíz con esta pregunta hay otro que pregunta también que si tuviésemos, por ejemplo, 36 viviendas, ¿qué tipo de instalación es más económica? ¿Tradicional coaxial o fibra óptica? ¿Habéis hecho alguna comparativa de precios para ver cuánto sale más económico? Solemos hacer comparaciones con el caso real. Con el caso real, exactamente. No hay, no es que sea a partir de 50 viviendas es más económico. No, porque no todos los edificios son iguales, ni todas las distancias, ni dónde está la cabecera, habría que estudiarlo. Hay unos casos muy obvios, que dice, pues un edificio de 3 plantas pues no tiene sentido desde el punto de vista económico. Y ya otros que te puede permitir dudar, ¿no? Dices, pues son 20 plantas y 6 manos por planta. Pues bueno, ahí ya habría que estudiar desde el punto de vista económico que resulta más ventajoso. Pero es importante también que visualicéis, yo creo que aquí todos contemplamos, cuando decimos económico, nos limitamos al material. Hay un intangible que es la mano de obra. Desde el punto de vista de mano de obra, es más sencillo este tipo de instalaciones, sobre todo ahora con los latiguillos y demás. Es casi plug and play, no hay que configurar nada, es enchufar y demás. Entonces, esa variable a nosotros nos resulta difícil medir porque no somos expertos en instalar y no sabemos lo que puede llevar poner todos los conectores F, tirar el cable y demás. Pero hablando con integradores e instaladores que lo han hecho, sí que nos dicen, bueno, es que además tengo un ahorro en mano de obra. Entonces, hay varias cosas a tener en cuenta. Pero respondiendo a la pregunta, no os podemos decir que sea más económico a partir de X viviendas. A ver. Me preguntan si se integra con software tipo Zipe. Creo que eso sí tenemos. Con Zipe sí tenemos en las librerías, tenemos todo nuestro catálogo en librerías compatibles con Zipe. Os las podemos hacer llegar. Luego, algunos ingenieros ya se las hemos hecho llegar y sí. Luego veo aquí a 2 asistentes con la mano levantada que les voy a activar el micro. Por si lo queréis activar. Yo os lo he activado, tenéis que activaroslo vosotros. Sí, yo veo que estáis en verde, pero no oigo a ninguno, ¿eh? José Marcos. Sí, buenas tardes, ¿me oyes? Sí, te oímos. Hola, ¿qué tal? Mira, es que no sé por qué, pero no puedo hacer preguntas. Me gustaría preguntaros, a lo mejor a muchos ni les suena, programa Facilón, se quedó muerto hace 15 años, que a mí me encanta, llevo más de 20 años usando Favor. ¿Lo vais a recuperar?
Eso te iba a decir, para conocer el Facilón debe ser usuario de nuestro material desde hace tiempo. Lamentablemente, a corto no está contemplado hacer una actualización de ese programa. O sea, no eres el primero que nos lo dice y bueno, es un tema recurrente en el tiempo y por ahora no nos da la camisa para desarrollar un nuevo software similar al Facilón. Estaría muy bien que lo recuperarais y ahí ya añadir todo este tema. Muchas gracias. Nada. Si alguno más quiere... Había dos, ¿no? ¿Has dicho? Sí, uno ha dicho que ha sido un fallo. Ah, ok. Pero hay otros 3 que tienen activado. Yo, a los que vais levantando la mano, os voy activando el micrófono y luego si queréis preguntar algo, os lo activáis vosotros. Ya tenéis permiso para hablar. Les veo aquí con los... Juan Carlos. Sí. Hola, yo soy el que preguntó lo de las 36 viviendas. Es referente al ejemplo primero que habéis puesto, referente con los metros y esas cosas. Si habéis hecho una comparativa entre qué sale más económico, el coaxial, la tradicional o este nuevo sistema. Es eso, si habéis hecho con este ejemplo que habéis puesto al principio, si habéis hecho una comparativa y decir, oye, pues mira, pues sale más económico una forma más que otra. En Gracias. este es muy similar al que he comentado de Burgos, que eran varios portales o varios bloques. En aquel, el proyecto original estaba hecho en coaxial. La verdad es que entre metros de coaxial, amplificadores de línea, salía un dineral. Un dineral que la promotora estaba dispuesto a pagar. Pero bueno, siendo consciente de ello, y además, mira que desde el punto de vista de fabricante, por el tema de facturación, nos podría beneficiar, ¿no? Porque dices mayor facturación, pero no solemos ser así. Siempre buscamos lo mejor para el cliente. En ese caso, que fue una solución similar a esta, salía muchísimo más económico. Eran 9 bloques, no eran 3, pero salía bastante más económico en material, porque por un lado, pues la fibra, comparado con el coaxial, pues estamos hablando de un 25% más o menos, 25-30% de ahorro. No tenemos los amplificadores de línea. Es verdad que hay que poner algún transmisor óptico y algún receptor, pero es que se ahorraba muchísimo, de verdad. Salía como un 35% más barato, una cosa así, en ese caso en concreto, que era uno muy similar a este que hemos comentado. Yo, por destacar un poco, que cuando hacemos una comparativa nosotros de presupuesto, igual nosotros vemos que el presupuesto es similar en fibra que en coaxial, o igual es algo más elevado en fibra, pero como ha comentado Kerman, no tenemos en cuenta la mano de obra que luego conlleva. Y en el caso de fibra, en el ejemplo que veis en pantalla, ir a todos los, bueno, en el caso de fibra, en el caso de coaxial, ir a los registros secundarios y andar conectorizando todos los repartidores, con la fibra óptica, los conectores son de clic. O sea, hay mucho tiempo que se ahorra el instalador y eso no podemos valorar nosotros en presupuesto. Pero respondiendo un poco, cuando ya es una cabecera y varios portales ya con ciertas distancias, ahí sí que ya puede empezar a ser más económico. Cuantos más portales sean y solo tengamos una cabecera, ya te digo que ahí sí que se dispara el ahorro. Pero, repito, no hay un número mágico que diga tantos portales, tantas viviendas, porque hay que ver un poco las distancias. Pero en un caso como este sí que estaríamos hablando te lo puedo decir a ojo, por presupuestos y demás que hayamos podido hacer. En este, creo que son 102 metros, 75, lo que se puede ir perdiendo, pues sí que tendríamos quizá un ahorro de un 15%, sin tener en cuenta la mano de obra. ¿Sí? Oye, ¿me Bueno. escucháis? Sí, José, dinos.
Mira, estoy viendo el ejemplo que ha preguntado el compañero. Oye, en un tipo de con varios bloques, ¿no sería más económico sencillamente llegar a cada bloque por fibra y luego a la salida del receptor, en vez de poner un splitter, directamente usar la vertical clásica de coaxial? Sí, 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 sí. Sería Digo que incluso sería más lo más económico. porque las verticales en coaxial ya una cosa clásica que se monta prácticamente ya de verdad. Entonces, en vez de tener que distribuir en fibra, que además le obliga luego al usuario a montar un receptor de fibra para Sí, poder ver la tele. Entonces, directamente ahí donde tenéis el splitter, por ejemplo, en el bloque 2, ahí directamente Sí, a lo mejor eso, un amplificador de línea y sí, es que no, enchufar. hay uno que era así, ¿no? ¿No es eso mucho más funcional y más sí, económico? no, no. Es, Igual no. El ejemplo que habéis puesto habéis distribuido casi siempre en fibra, pero claro, en fibra Sí, sí, significa bueno, que el usuario en tiene que este ver. ejemplo este ejemplo había puesto precisamente para eso, pero ahora que lo estoy viendo sí que tenemos un repetidor, pero me refería a llevar fibra hasta el bloque, sí. Bueno, en este caso llevamos hasta la planta. Este que tenéis ya, ahora mismo en pantalla, pues también. Ah, bueno, este sí distribuye. No, este estáis distribuyendo en fibra también, ¿no? Eso es, sí, Bueno, sí, sí. No, distribuye en fibra esta planta, ¿no? no, pero sí que tienes razón, ¿eh? Ahí lo bueno que tiene es que puede convivir tanto la fibra como el coaxial. Y ahí podemos, bueno, ver qué queremos. Fibra, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Fibra hasta la vivienda? ¿Fibra hasta cada portal? Y luego, pues decimos, hacemos la No, distribución en te coaxial. lo digo porque al usuario, si le llegáis en fibra, le tenéis que poner un receptor de fibra. Sí. Cada usuario tiene que comprar un receptor de fibra, que no irá Luego tiene la equipado. distribución en coaxial dentro de la vivienda, pero sí. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, el retorno compra el usuario. No, no, eso estaría hecho de obra, ¿eh? Llegaría, digamos, hasta el PAU. en la ICT tú le tienes que dotar de un receptor de fibra a cada usuario, ¿no? Un receptor de fibra a RF, para que Eso, pueda sí. ver el Antes del PAU, usuario sí. la RF, porque el usuario o que se lo compre y enchufara en el PAU de fibra, ¿no? El usuario no tendría que comprar nada. Aquí a la hora de hacer la instalación, el instalador dentro del RTR, del registro de terminación de red de la vivienda, Claro. instalaría el receptor óptico y luego de allí sacaría el coaxial al PAU para distribuirlo en Ya, coaxial dentro de la vivienda. me refiero que el instalador o el promotor, el que sea tal, al final tiene que pagar ese receptor de cada Sí, sí, usuario. sí, sí. Vale, Eso sí. vale, Sí, vale. sí. Es lo que comentaba. Ahora, Creo que si no lo he dejado claro, lo intento aclarar ahora. No hay que llegar con fibra a cada vivienda. Habrá casos en los que pueda ser óptimo por tecnología, por economía, y otros en los que digamos, no, pues llego hasta el portal y luego en el portal hago en coaxial, o llego hasta cada planta y luego en cada planta lo distribuyo en coaxial. Es ir viendo por cada proyecto. En el caso que tú comentabas, obviamente sí que es más económico. Si llego al portal, si no es muy grande, que no vaya a tener que amplificar luego en coaxial varias veces la señal, voy a ahorrarme los receptores ópticos, pondré un amplificador de línea y sí, todavía es más económico. Una pregunta que me hace ya. aquí en el chat, un momento, por favor, que me parece interesante, que dice que no se había fijado que a ver si no podemos hacer 2 niveles de spliteo. La cantidad de veces que puedes splitar en fibra no tiene que ver con o sea, no es puedes splitar 2, 3 veces. El caso es que si el receptor óptico, si el transmisor óptico saca 10 dBm y el splitter te atenúa 20, el de 64, por ejemplo, creo, ya estás en menos 10. Entonces, si tu receptor solo acepta hasta menos 10, no puedes splitear más. No se trata de cuántas veces has spliteado. Tú puedes splitar 8, 4 y 4, por ejemplo, no pasaría nada. El problema es que de cada receptor, de cada transmisor, puedes alimentar máximo 64. Entonces, y recomendable 32 para estar dentro del rango de CAG. Entonces, en el caso de que tengas que llevar fibra a más de 64 viviendas, pues habría que hacer una
No sé, lo he puesto. No sé cómo. Hay que regenerar. Eso, hay que regenerar la señal, que es decir, recibirla, pasarla de fibra a coaxial y volver a pasarla a fibra. En el proceso de distribuir la señal de RF en fibra, no podemos llegar a tener un nivel de señal inferior a los menos 10 dBm. Si en algún momento llegamos, por lo que sea, porque hemos hecho mal el cálculo, a menos 14, no vamos a poder recuperar la señal de RF y Sí. no vamos a terminar viendo la televisión. Si conectásemos una señal de menos 14 al receptor, lo que comentaba antes, igual sí que se ve, pero igual en vez de tener 35 de MER tienes 20 o estaríamos fuera del rango de... Te estaría degradando la señal, entonces ya pues no podemos garantizar ahí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, la fibra a utilizar sería multimodo, monomodo. 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 Hola, buenas tardes. Quería haceros una pregunta en referencia a los spliteos que hacéis en los casos que lleváis la fibra hasta cada portal. A nivel de normativa, ¿cómo cumpliría? ¿Eso habría que montar un registro secundario simplemente para el spliteo? ¿Hay que montar un pequeño RITI correspondiente a cada portal? ¿Eso dentro de la normativa, cómo cumpliría la ubicación de esos splitters en cada portal? ¿Cómo lo planteáis? Dice, o sea, llego por entenderte bien, Cogemos la cabecera, transformamos a fibra y luego estáis a hacer un splitter para llevarlo, imagínate, a varios portales o varios bloques o varios portales, ¿no? Y ahí ya o volvemos a splitear para distribuir por ese mismo portal o directamente volvemos a recuperar y repartimos en Kerman, buenas tardes. Soy Gregorio Núñez. Buenas, Gregorio. Hola, buenas. En relación a la pregunta del compañero, no modifica nada en absoluto la infraestructura de canalización. Es decir, los registros secundarios tienen que ser iguales, la canalización, todo tiene que ser exactamente igual. Entonces los splitters, Gregorio, se colocarían en esos registros secundarios de la planta baja. Efectivamente, sí, en los registros secundarios, en el RITI o RITU en su caso, lo puedes poner en cualquier sitio. Pero la infraestructura de canalización sigue siendo exactamente igual. No, lo hacía en referencia como, por ejemplo, cuando se hacía en amplificación intermedia, que había que llevarlo en un registro independiente y demás. Preguntaba eso, si para estos splitters hace falta tener un registro independiente o puede ser el mismo de la vertical. Ya, entiendo la pregunta. Entiendo que te refieres, por ejemplo, cuando ponemos una amplificación intermedia, que el reglamento nos exige poner un registro adicional, ¿verdad? En el registro secundario adicional. Eso es a lo que me refería. No, en este caso no. El propio splitter o distribución de splitter, estamos hablando de un tamaño ínfimo, no necesita o no requiere de un registro secundario adicional, como es el caso del amplificador de línea. Vale. Y además, como no son elementos activos, ¿no? Efectivamente, no es un elemento activo. Un inciso en esto. A ver, ¿me oís? ¿Se me oye? Sí. Hola. No, referente a esto que estáis hablando, el reglamento lo que dice es que todos los elementos de la red de distribución-dispersión tienen que estar en registros secundarios, ¿no? En este caso, pues los splitters tienen que estar en registros secundarios de la instalación de la ICT. Cuando son elementos pasivos, cuando se mete un elemento pasivo, como son amplificadores de línea, entonces sí que hay que sacarlos y meterlos en un registro secundario aparte de los pasivos. Pero cuando son de elementos activos, entonces los splitters no son elementos activos, son elementos pasivos, con lo cual no hace falta sacarlos a un registro secundario separado, ¿vale? Eso es lo que dice el reglamento. Y esto lo hacen por tema de seguridad, por separar la parte activa donde hay corriente de la parte... Disculpa, vale, sí queda claro. Y en el caso de que se integre un transmisor óptico nuevo, en ese caso sí que habría que poner un nuevo registro. No. Sí, bueno, sí. Si el transmisor óptico es un elemento, no, es también pasivo, no tiene o lleva alimentación. Depende de, o sea, aquí lo que marca si tiene que ir en un registro separado es si es un elemento pasivo o un elemento activo, un elemento que necesita alimentación eléctrica, ¿vale? Entonces,
la parte, si hay elementos activos, tienen que estar en un registro secundario separado de los elementos pasivos. Claro, pero Kerman, los transmisores sí llevan alimentación, ¿no? Sí. Vale, simplemente era eso. Una cajita con Oye, una pregunta, si se me escucha ahora que está Luis aquí, por ejemplo, que creo en el tema de normativa, si se hace como antes he comentado, que, o sea, si se distribuye todo en fibra óptica, ¿se podría anular o no instalar la vertical de coaxial en el edificio? ¿Sabes lo que te digo? Los derivadores. ¿A qué te refieres? ¿Al coaxial de banda Claro. ancha? O sea, legalmente, A ver, eso tú llegas con fibra óptica hasta cada vivienda, le pones su receptor y allí le llevas hasta la autómata. La vertical con los derivadores de coaxial, todo eso Se elimina. podría obviar. Se elimina. Se elimina. Se elimina. Se elimina. Totalmente. Eliminado, totalmente. Pero eso es independiente Vale, porque da el servicio y la ley no te marca nada de que tengas que ponerla obligatoriamente, ¿no? O sea, tú das el servicio y punto, que lo des por fibra. Claro, el reglamento habla de 3 servicios, ¿no? Bueno, de 4 servicios: el de televisión, el par trenzado o cable de pares y coaxial de banda ancha y fibra óptica. Son los 4 servicios en los que habla el reglamento. Son independientes. O sea, la televisión da su servicio por fibra óptica o por coaxial. Y luego la banda ancha, pues por par trenzado, por coaxial de banda ancha, pero son independientes, no tiene nada que ver uno con otro. El reglamento es en este caso, el Ministerio recomienda que el proyecto contemple todas las instalaciones, todos los servicios, pero no es obligatorio. Entonces, se pueden instalar, lo que es obligatorio es siempre instalar la fibra óptica, bueno, la televisión, por supuesto, y la fibra óptica para banda ancha. Esos son obligatorios. Tanto el par trenzado como el coaxial se pueden no contemplar en el proyecto. Sí que hay que dejar todas las canalizaciones instaladas correspondientes y los registros de toma dentro de la red interior de las viviendas, de coaxial. Pero no es obligatorio hacer la instalación de la red de distribución de coaxial ni de par trenzado. Y eso pues lo puedes hacer basándote en que por consultas previas de la zona ningún operador va a dar ese servicio o porque has hecho una consulta o porque sabes que no hay ningún operador que dé servicio en esa zona por esos servicios y no tiene por qué contemplarlo, ¿vale? Lo único que sí que hay que añadir en el proyecto es que si después de la consulta a operadores, la respuesta que da algún operador es que va a dar el servicio por ejemplo, de par trenzado o de cable coaxial y no se ha contemplado en el proyecto original, hay que hacer un proyecto modificado. Vale, ya no podéis hacer un anexo, sino un proyecto modificado, pero no hay obligación de que en el proyecto se contemplen estos servicios que te digo de coaxial, de banda ancha y de par trenzado. Vale. Son independientes. Si me permitís, ahondando en lo que dice Luis, en resumen, si tú llevas la distribución de televisión por la fibra óptica, no tienes que poner, evidentemente, ni los derivadores ni la red coaxial para llevar la fibra óptica. Siempre y cuando no sea una red híbrida. Siempre y cuando no sea una red híbrida. Es decir, tú llegas con tus 2 fibras a tu PAU de tu usuario, pones tu receptor de fibra y no tienes por qué montar en la red de distribución la red coaxial ni derivadores, evidentemente, para la red de televisión. Para la red de televisión banda ancha sabemos que nadie lo utiliza, que no se hace, y el UTP en red de distribución tampoco. Es decir, ¿en qué queda una infraestructura haciéndola con RF overlay? Pues simplemente en llevar 2 fibras a cada usuario para la red de distribución de televisión. Simplemente, ya está. Eso sí, respetando la infraestructura y la canalización con la cantidad de tubos, registros secundarios, etcétera. Claro que las 2 fibras, esas son las 2 fibras que se contemplan en el reglamento, ¿no? Una la deja Efectivamente. y la reserva la puedes usar para... No es así, no, cuidado.
No. Cuidado con esto. Estamos hablando de si el servicio de televisión. Estamos hablando de las fibras para la televisión. Hablamos de las fibras para la televisión. Otra cosa es. Me refiero, Claro. Otra cosa es. No para la televisión, no el otro servicio que hay de fibra óptica. Que No mezclemos. Estamos hablando de televisión. Eso es. La red de fibra óptica de banda ancha para operadores, eso es otro tema. Aquí no se ha contemplado eso en ningún momento. Estamos hablando de televisión. Pero vamos a ver, escuchar un momento. Es decir, esto significa que a cada vivienda hace falta contemplar las 2 fibras normales GPON para los operadores de banda ancha. De televisión. Y 2 fibras adicionales para televisión. ¿Sería así? Efectivamente, 2 fibras ópticas para operadores y 2 fibras para televisión. Eso es. Vale. Así es. 2 fibras o una, porque con una para televisión valdría, ¿no? No. Hay que respetar el reglamento. El reglamento, igual que llevamos 2 coaxiales, tenemos que llevar 2 fibras. Una se queda muerta y la otra en activo. Vale. Igual que hacemos con el coaxial, exactamente igual. Vale, estupendo. Exactamente. Pero nos referimos a 2 fibras a 2 pelos o a 2 acometidas de 2 fibras ópticas. Nos referimos a 2 pelos. 2 pelos para televisión y 2 pelos para el operador. Vale, no tiene que ser acometida de 2 fibras. No, una acometida de una fibra duplex o 2 fibras ópticas, 2 pelos. Sí. 2 pelos por cada servicio. Pregunta Nuria, bueno, más que preguntar, afirma, dice que ella no está poniendo registros a mayores, que el transmisor lo coloca directamente en el RITI, sin problemas, ¿no? Sí, Claro, efectivamente. Si lo pones en el RITI, es que el RITI ya lleva... Ya, ahí están todos los elementos, que ahí no hay que separarlos en el RITI. Hay que separarlos en los registros secundarios y si hay elementos activos. Lo normal es para hacer eso, ponerlos en el RITI, los transmisores y ya está. Y no... Atención, pregunta, ¿me escucháis? Sí. Sí, verá, la pregunta era, bueno, es que voy en el coche y no pueden escucharlo bien, no sé si la habéis respondido ya. ¿Cuántas veces se puede regenerar la señal siempre cumpliendo con los parámetros de nivel, o sea, suponiendo que siempre son ideales, cuántas veces podemos regenerar la señal? Quiere decir, pasar de fibra óptica a coaxial y de otra vez de fibra óptica a coaxial. La teoría es que todas las que quieras. Sí que es verdad que como he comentado, vas a tener una pequeña ganancia entre la señal que entra en el transmisor y la que sale del receptor. Entonces, puede ser que empieces a ganar y te salgas del rango del transmisor. Tendrías que atenuar la señal en coaxial. Pero manteniendo todo en rango infinito. Lo que quiera. Perfecto. Pues esa era la duda. Muchas gracias. Nada. Estamos llegando al final de la duración, que no sabemos si justo a las 7:15 se va a cortar o no, porque lo que nos habían dicho es que teníamos hora y cuarto. Lo digo por si de repente se corta, no es porque lo hayamos querido así. Pues la verdad es que estoy teniendo preguntas bastante interesantes que enriquecen, ¿no? Sobre todo esta sesión. Pregunta Tomeu que si tenemos algún modelo de memoria de proyecto para estos casos. No, solemos hablar con el ingeniero, vemos los planos, la memoria, los planos eléctricos y sobre eso nos basamos. No, os digo, es que no hay una normativa, podemos hacer llegar la fibra hasta la vivienda, hasta el portal, hasta la planta, entonces es personalizable. Bueno, yo eso, disculpa, soy Gregorio Núñez, presidente del Libre Ejercicio. En eso te podemos ayudar desde Secretaría Técnica, Luis Aguado me va a corroborar. Y bueno, hay algún proyecto, entre ellos yo he hecho alguno ya de RF Overlay, ha salido bastante bien. Lo que más me gusta es la ecualización, porque en grandes distancias y en diversas infraestructuras, depende de la morfología de las edificaciones, pues la ecualización es horrible, ¿no? Y sin embargo, con esta tecnología funciona muy bien. Yo he hecho ya alguna memoria y bueno, podemos hablar en Secretaría Técnica y yo me prestaría en memorias a poderlo, que podáis tener al menos una referencia, mejorarla evidentemente, porque todo es mejorable,
y me presto a ellos. Sí, bueno, en el colegio disponemos de un proyecto de ICT tipo que, bueno, ahora mismo no, claro, no contempla la fibra óptica para la televisión, pero bueno, se puede hacer, como dice Gregorio, podríamos plantearlo y hacerlo. O sea, que queda ahí la cosa pendiente. Sí, se puede hacer. Pero un modelo tipo, un proyecto tipo es un proyecto tipo, no es algo hecho básicamente para una edificación tipo, y luego esto ya, pues cada edificación puede ser distinto, pero y bueno, pues hay adecuarlo cada uno a su tipo de edificación, ¿no? Exacto. Y bueno, respecto, no sé si hay alguna cosa más, pero alguien comentó que si en el colegio iba a estar puesta esta sesión de webinar en el colegio. Sí estará. No puedo deciros ahora cómo. Sé que los seminarios, los webinars que se hacen desde formación, que se hacen varios, se dejan colgados ahí o no sé dónde se dejan, pero se puede acceder a ellos. Son accesibles durante un tiempo al menos. Entonces ya tengo que hablarlo con la gente de comunicaciones del colegio para ver cómo se deja, dónde se deja, pero estarán accesibles desde la web del colegio. Vale. Una última pregunta. Estoy buscando el catálogo de Fagor donde vengan estos dispositivos. Sí, está el catálogo o lo que vienen siendo los productos están en la web, es www.fagorrelectronica.com. Luego allí, si hacemos clic, ahí arriba pone negocios. Están los distintos negocios que formamos Fagor Electrónica. Tendríamos que ir al de recepción de televisión. Y ahí ya, si bajamos hacia abajo, aparecen todas las familias de productos, ¿no? Pues captación, cabeceras, electrónica. Tendríamos que ir a fibra óptica y ahí aparecerá todo el material de fibra óptica, y en un desplegable a la izquierda aparece fibra óptica ICT2, GPON y RF overlay y RF sobre fibra óptica. Entonces, allí ya tendríamos todos los materiales que hemos mencionado en la presentación, desde los splitters con sus distintos formatos hasta el receptor y los distintos modelos de transmisores que tenemos. Veríais la foto, la hoja técnica, tendréis toda la información. Comenta aquí Pues una pregunta. Para nuestros colegiados es también muy importante a la hora de realizar los presupuestos y mediciones. Cada vez vamos trasvasando más esas mediciones, aparte de hacerlas en Excel, a Presto o Arquímedes. No sé si tenéis previsto meter esas partidas, tanto de televisión como de ahora de RF Overlay, que cada vez va a ser más utilizada, a Presto o Arquímedes, ¿no? Esas partidas para bajarlas y tenerlas, poderlas incluir en nuestros presupuestos. Sí, para Presto sí. De hecho, cuando solemos actualizar las librerías compatibles con Presto y con CIPE al sacar las nuevas tarifas, porque incluimos nuevos artículos que obviamente se pueden utilizar en los proyectos, y ahora en unas pocas semanas lanzaremos la nueva tarifa, haremos la nueva librería y se incluirán, entre otras, pues toda la solución de RF y otros productos nuevos. Y sí, ahí, como os digo, para Presto y CIPE sí. Con Arquímedes no sé ahora mismo, no te digo cuál es el formato que utiliza, pero puede ser que ya lo tengamos compatible. Con Presto y CIPE seguro. Vale, ¿y cómo podemos acceder a...? Se lo hace por fibra óptica. ¿Perdón? ¿Cómo podemos acceder, digo, al Presto a esa información? A día de hoy no las tenemos
colgadas en la parte de descargas, que es algo que estoy peleando internamente para que estén en la web. Si no, tendréis que contactar conmigo o con el resto de comerciales que tenemos en España para que os lo puedan facilitar. Vale, de acuerdo. La idea es que esté disponible en el apartado de descargas. Hoy en día no está, pero la idea es que esté allí. De acuerdo. Creo que había algún compañero que lo he tapado yo hablando. Sí, ¿alguien tenía una pregunta? No sé. Ahora se ha vuelto tímido. ¿No hay más preguntas, Dani? No, uno ha comentado que lo que parece es que no se va a cortar en 10 segundos, sino que lo cortamos nosotros. De acuerdo. Bueno, no sé si quedan algunas una última pregunta. El receptor que está en el RTR de fibra, ¿qué nivel de salida habéis dicho, creo recordar? 70, 70 y tantos dB saca de salida. ¿Es capaz de alimentar al PAU de 6 salidas, por ejemplo? Sí, te va a salir con más de 80. Vale, con más de 80, con lo cual alimentaría a un PAU de 60 perfectamente, ¿no? O sea, a un PAU de 6 salidas. Vale. Eso es. Vale, vale. Pues si no tenéis más preguntas, lo iremos dejando aquí. De todas maneras, revisitando la presentación, os surgen dudas o de aquí a un tiempo tenéis algún proyecto en el que veáis que pueda ser interesante estudiar la alternativa, nos contactéis sin ningún compromiso, hacemos el estudio y lo valoramos, ¿eh? No hay ningún inconveniente. Tenéis las puertas de Fagor siempre abiertas para estas soluciones o para cualquier otra. Nosotros encantados de colaborar con todos vosotros. Yo, por mi parte, soy Gregorio Núñez, representante del Libre Ejercicio, y Luis Aguado me puede corroborar. Me presto al proyecto primero que hicimos hace ya un par de años, creo, año y medio, de RF Overlay, que ya está en marcha, está funcionando y, bueno, ha salido bien. A colgarlo en la web nuestra como ejemplo, como el proyecto que hice de ICT, de urbanización, etcétera, ¿no? Para que los compañeros pues tengan al menos una referencia y, como bien dice Luis, pues es una referencia. Cada edificación y cada edificio tiene una morfología distinta pero bueno, les puede servir de ayuda y de referencia. Me presto a colgarlo en nuestra web para que os sirva al menos la memoria y un poquito de idea de cómo se calcula y demás, que bueno, que no hace falta, es muy sencillito y me presto a ellos, ¿vale? Simplemente. Muy pues amable. así lo haremos, que veremos un apoyo más que hay en la web del colegio para los libre ejercientes, no, sin problema. Lo hablamos, Gregorio. Pues De acuerdo, Luis. Si no hay nada más, yo creo, ¿no? No sé, ya... Daniel, tú eres el organizador. No sé. Bueno, yo personalmente, como libre ejerciente que me dedico a esto y representante de mi gremio, creo que esto no es el futuro, es el presente. Y que como bien habéis dicho antes, en edificaciones pequeñitas, 10 viviendas y tal, pues ahora mismo no merece la pena, pero estoy seguro de que aquí a poco va a merecer la pena. Y máxime conforme está el cobre, ¿no? De caro. Estoy completamente convencido de que esta tecnología es el presente y que la vamos a utilizar. Yo la estoy utilizando a partir de cierta envergadura y cada vez esa envergadura es más pequeña. ¿Por qué? Porque hablamos de economía, de tal. Pues mira, sale números, ¿eh? Tú cambias los derivadores, el coaxial, por la fibra y 4 piezas de estas y te cuesta más barato, ¿eh? Así de claro. Y entonces, y además te complicas menos la vida.
y además es mucho más funcional a largo plazo, que es lo más interesante, ¿no? Que proyectemos a largo plazo, que no haya averías, que no haya... Entonces, yo estoy completamente convencido de que esta tecnología ha venido y se va a implementar en pequeñas construcciones en breve plazo y en medianas y grandes, por supuesto. Nos ha dado un respiro. Eso de hacer teledistribuciones con amplificadores de línea, ecualizando y dando problemas y se calienta, eso es un coñazo, perdonadme la expresión, y esto, sin embargo, no lo es. Al menos hasta ahora. También es cierto que, bueno, lleva poco tiempo. A ver si luego no se calientan o no sé, ¿no? Espero que no, espero que no. Pero desde luego, para mí ha sido muy grato el poner en marcha instalaciones de estas, que ya he puesto 3 y han funcionado bien. No hablo de la marca, ¿eh? La marca hay muchas. Hablo de la tecnología, ¿vale? La tecnología es genial. Entonces, los ingenieros tenemos que ir derivándonos a esto tarde o temprano. De acuerdo, pues simplemente agradeceros desde Fagor la oportunidad que nos habéis brindado desde el COI. Una última pregunta aquí. Enrique pregunta a Gregorio por el correo, supongo que el correo electrónico. Perdón, ¿por el correo electrónico? Por tu correo electrónico. Supongo que tendrá alguna duda. Yo quería, y otra vez tiro de Luis Aguado, el secretario técnico. Nosotros montamos una plataforma de consulta que me parece genial, porque es una base de datos muy buena. Tú puedes consultar ahí y decir arquetas y te salen todas las consultas y todas las respuestas de los técnicos. En el departamento técnico de secretaría hay una serie de expertos, ¿no?, que responden a esas preguntas. No es un batiburrillo de yo creo, no. Es una respuesta de un técnico. A mí me gustaría que esas consultas se trasladaran a nuestra web de consultas, más que por correo electrónico. Hombre, yo estoy encantado. Si le tengo que dar a ese compañero y me tiene que llamar por teléfono, le hablamos de tú a tú, lo que haga falta. Pero me gustaría que trasladáramos esas consultas a nuestra base de datos, que va a ser genial, que la estamos cada vez creciendo y se va haciendo mayor, y me parece estupenda, vamos. Pero no obstante, ese compañero, si necesita de hablar conmigo, no el correo electrónico, mi teléfono mismo, no tengo ningún inconveniente. Puesto una carita sonriente que está contento. Bueno, menos mal, me alegro. Pues, retomando un poco, ¿no? Daros las gracias primero al COIT por la oportunidad. Seguiremos colaborando y haciendo otros webinars, como os he adelantado, el próximo será sobre tecnología GEPON, y sobre todo a los asistentes, porque sois quienes ponéis en práctica y enriquecéis además estos webinars con las preguntas, los coloquios que terminan saliendo después de las formaciones y de verdad agradeceros a todos la participación. Pues nada, por la parte del colegio también, pues nada, yo creo que ha sido muy interesante el seminario. Yo creo que la gente que ha asistido al seminario ahora está leído con, bueno, pues, conociendo o ampliando su conocimiento sobre este tipo de tecnología y nada, que es el primer seminario que ponemos en práctica o en marcha desde la Secretaría Técnica de Colegio. Se han hecho otros a través de la web del colegio para el de formación. Y me iremos mejorando los siguientes y espero que, bueno, que sigamos colaborando en ofrecer otros seminarios de ese tipo que sean, bueno, pues interesantes para toda la profesión, para el colegio. Así que nada, quedamos en ello, en eso. Bueno, espero que los próximos van a ser de GEPON. En teoría queremos hacer seminarios o pastillas o píldoras o como le queramos llamar, que nos sirvan para el libre ejercicio. Yo, perdonadme, pero yo como me dedico al libre ejercicio 30 años y he vivido de esto, quiero información para hacer proyectos y en resumidas cuentas ganar dinero, si es la cuestión, ¿no? Y me parece que GEPON, circuito cerrado de televisión, control de accesos, hay un montón de historias que el libre ejercicio tenemos que tocar, que no hemos tocado mucho o algunos tocamos muy poco y deberíamos
estar más informados, ¿no? Y de eso se trata estos seminarios que pretendemos hacer, que nos sirvan de ayuda para proyectar mejor y saber proyectar y que no nos dé miedo meternos en esas, que además es algo intrínseco en nuestra profesión. Esa es mi intención y iremos dando esas pastillas seminarios cada 2 meses y ayudando al libre ejercicio de la mejor manera. Por mi parte, bueno, pues agradecido a todo. Ha sido, no esperaba, yo no esperaba que hubiera tanta aceptación y parece ser que bueno, que RF Overlay va para adelante, ¿no? Y funciona, y va a funcionar, seguro. Así que nada, agradecido, ¿eh? Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, pues nada. Por lo dicho, cerramos ya la conexión y estamos en contacto para futuras colaboraciones, ¿vale? Saludo. Adiós. Chao. Chao, chao. Adiós.